Buenas, de nuevo Crack Bursátil. En este vídeo vamos a analizar por qué Michael Burry tiene una perspectiva tan negativa sobre el mercado de valores. Y es que es sorprendente la cantidad de acciones que ha vendido en el último trimestre. Para saber por qué está vendiendo, vamos a ver cuáles son los datos que aporta este famoso inversor que ya anticipó la burbuja inmobiliaria del año 2008. Además, vamos a mostrar la última actualización de su cartera al completo y analizaremos una de las empresas en las que más ha aumentado su exposición en la cartera en el último informe de su fondo Estion Asset Management. ¡Vamos a ello! Recientemente estamos oyendo muchas noticias sobre que el mercado está muy sobrevalorado y que hay mucha sobrecompra por parte de una gran cantidad de inversores. De hecho, Michael Burry ha estado durante las últimas semanas alarmando a la comunidad inversora de que podría haber una gran burbuja a punto de estallar. De hecho, él mismo está realizando algunos cambios bastante destacados en el último trimestre que nos hace pensar que está actuando en consecuencia con sus palabras. Y no es el único que está actuando de este modo. Otros grandes inversores también han realizado muchas ventas de algunas acciones que han subido bastante a lo largo de 2020. Pero volvamos a Burry. Si miramos los movimientos que hizo en el último trimestre de 2020, podemos destacar que vendió en total el 71,55% de las acciones de su cartera. Y por contraposición tan solo aumentó o compró nuevas posiciones por un valor del 46,14% de su portfolio. Aquí hemos detectado que además de su visión pesimista sobre el mercado, que mostraremos más adelante, ha estado vendiendo más acciones de las que ha comprado, y eso es un síntoma de que está aumentando la liquidez ante una posible recesión. Así que antes de ver la opinión de Burry acerca del mercado y cuál es la empresa de la que más ha estado comprando acciones en su último informe, vamos a mostrar cuáles son las empresas que ha estado vendiendo y cuánto peso tenían estas acciones en su portfolio. Si miramos las ventas que reportó en el último trimestre de 2020, podemos ver algo sorprendente, y es que vendió el 100% de 9 de las acciones de su portfolio, y vendió también otras 9 acciones de forma parcial. Algo que llama poderosamente la atención es que vendió acciones que tenían un peso bastante elevado en su portfolio. Entre ellas podemos destacar a Altria, Cuervo, Trip.com y CVS, las cuales tenían un 5% cada una de peso en su cartera, y ha vendido la totalidad de cada una de ellas. Otra de las acciones más destacadas es Western Digital, que es la famosa empresa de semiconductores y gran dominante dentro de su mercado, o también la venta de GameStop, con la cual obtuvo una gran rentabilidad, y ese fue su motivo principal para deshacer esta posición. Y por último, mencionar que deshizo su posición en Facebook, en la cual tenía un 8,49% de su portfolio, y su precio de venta se estima entre los 260 y 290 dólares por acción. Esto es algo que sorprende bastante debido a los buenos resultados de la compañía y el precio de activo al que cotizan sus acciones, además del último repunte de las mismas que ha llegado a los 330 dólares por acción. Así que finalmente deducimos que son grandes movimientos en la cartera de Burry, que vendió el 71,55% de su portfolio con un total de 18 acciones vendidas. Esto no es algo que podamos ver todos los días y significa que Michael está comenzando a actuar en consecuencia respecto a sus propias reflexiones. Debemos recordar que este superinversor anticipó la burbuja inmobiliaria en 2008, obteniendo una rentabilidad superior al 138% tan solo en ese año. Por ello, debemos escuchar cuál es su opinión acerca de los mercados en este momento y cuáles son los motivos principales por los que Burry está haciendo una rotación de su portfolio tan agresiva. Lo primero que tenemos que mencionar es el peligro que Burry ve ahora mismo en el mercado. Según él, hay muchas similitudes entre la burbuja inmobiliaria de 2008 y el mercado actual. Por ello, Burry dijo las siguientes palabras: las entradas de fondos indexados ahora distorsionan los precios de las acciones y los bonos.
de la misma manera que lo hicieron las compras de obligaciones garantizadas por deuda para las hipotecas de alto riesgo hace más de una década. Los flujos se revertirán en algún momento y será feo cuando lo hagan. Para que lo entiendas, en la crisis inmobiliaria de 2008 la gente pudo pedir prestado una gran cantidad de dinero para comprar casas a través de estas hipotecas de alto riesgo o hipotecas subprime. Esto hizo que los precios de las viviendas se disparasen y Barry cree que hoy estamos viendo algo similar en el mercado de valores. Estamos viendo un gran volumen de inversiones pasivas a través de índices, compras a corto plazo y nuevos inversores que ingresan al mercado comprando acciones con poco conocimiento, lo que hace que el mercado suba de precio y en este momento estamos en máximos históricos de los principales índices, superando ampliamente los precios de antes de la pandemia. Y es que el S&P 500 está cotizando a un PER cercano a 43 veces y el índice del Nasdaq cotiza a un PER cercano a las 26 veces. Debemos tener en cuenta que la media histórica de ambos índices se sitúa entre un PER de 15 y 17 veces. Por ello, Barry concluye que estamos en un mercado sobrevalorado en este momento. Estos son algunos síntomas de que el mercado tenga un enorme riesgo de colapso que puede ser el motivo por el que Barry ha vendido tantas acciones. Por su parte, Barry dijo en Twitter que la causa y el efecto no es siempre lo que parecen, pero los analistas de mercado deben estudiar historia y buscar correlaciones o analogías con comportamientos previos, dado que la naturaleza humana es una constante. Con esto, Barry se refiere a que a pesar de que el mundo continúa avanzando e innovando, el comportamiento humano tiende a repetir los patrones del pasado, refiriéndose a que el mercado tiene ciclos alcistas y ciclos bajistas de forma continua a lo largo del tiempo, y en este momento es probable que estemos en la parte alta de un ciclo alcista. Por ello, Barry nos advierte nuevamente, esto se parece mucho a la burbuja de la subprime, respaldados por activos sintéticos antes de la gran crisis financiera, ya que la fijación de precios en ese mercado no se realizó mediante un análisis fundamental de nivel de seguridad. Pero, ¿quiere decir esto que debamos vender todas las acciones de nuestra cartera? En absoluto. Como hemos mostrado, Barry ha realizado una estrategia muy simple para prevenir una caída grande de mercado. Como ya hemos comentado, ha vendido el 71,55% de su portfolio. Sin embargo, ha añadido otras acciones o aumentado posiciones por un valor del 46,14% de su portfolio. De esto podemos sacar dos conclusiones. La primera es que ha aumentado su posición de liquidez. Si restamos el 71,55% de las acciones vendidas al 46,14% de las acciones compradas, ha aumentado su nivel de liquidez en un 25,41%. Y la otra conclusión a la que llegamos es que ha reducido en su portfolio el peso de empresas de comunicaciones, tecnológicas y de consumo cíclico, y ha aumentado su exposición en el real estate, en financieras y en sectores de energía. Esta rotación de sectores es para exponerse menos a empresas tecnológicas que están más sobrevaloradas y aumentar su exposición en sectores que cotizan a un precio más atractivo y son menos volátiles, pudiendo así soportar mejor una corrección en el mercado de valores. Con toda esta información voy a pasar a mostrarte una de las empresas en las que más ha aumentado la exposición de su portfolio en el último informe 13F, y quédate hasta el final para ver la actualización de su cartera al completo, crack bursátil. Si vamos al último informe 13F de Estion Asset Management, observamos que hay una empresa en la que ha aumentado su exposición un 750% en este trimestre respecto al trimestre anterior, pasando de tener un peso de un 0,14% de su portfolio a suponer un 2,67% en el último informe. Esta compañía es una small cap estadounidense con un market cap de unos 700 millones de dólares que opera en el sector del real estate. Debido a su baja capitalización, los grandes fondos tienen difícil acceso a este tipo de compañías por su liquidez. Esta empresa es Urstadt Biddle Properties, cuyo ticker es UVA y cotiza en la bolsa de Nueva York a un precio cercano a los $18 por acción.
inversión. Urstadt Biddle Properties es una entidad de inversión en bienes raíces que se dedica a la adquisición, propiedad y administración de bienes raíces comerciales. Su negocio principal es la propiedad de inversiones inmobiliarias enfocado en propiedades del área metropolitana de los 3 estados de Nueva York, pero fuera de esta ciudad. En 2016, las propiedades de la compañía consistían principalmente en centros comerciales, comunitarios y de vecindario, y 7 edificios de oficinas. Pero tras varias adquisiciones en 2017, la compañía era propietaria o tenía participaciones en el capital social de 80 propiedades, incluidos centros comerciales, comunitarios y de vecindario, edificios de oficinas, propiedades comerciales o restaurantes con inquilinos individuales y propiedades de uso mixto de tiendas minoristas ubicadas en 4 estados de los Estados Unidos. Todos los ingresos de esta compañía proceden de alquilar sus locales, propiedades y centros comerciales a otras empresas o personas individuales, y como ya podemos imaginar, la totalidad de sus ingresos se producen en los Estados Unidos. La compañía opera en 3 estados que rodean la ciudad de Nueva York, y una de las grandes ventajas que posee es la calidad de sus activos. Esto se debe a que la localización de la mayoría de sus propiedades se sitúan en entornos geográficos de alta densidad de población y con grandes limitaciones de suelo urbanizable. Esto genera 2 aspectos muy positivos para la compañía. Por un lado, genera mayores barreras de entrada a nuevos competidores por la escasez de suelo urbanizable, y por otro, gracias a la alta densidad poblacional y al aumento de la misma en esos estados, sus propiedades tienden a revalorizarse y apreciarse más en el largo plazo, por lo que son 2 ventajas muy interesantes. Como dato adicional, debemos añadir que el ingreso familiar promedio de los habitantes que viven dentro de un radio de 3 millas a las propiedades de uva tienen un ingreso familiar promedio un 70% superior a la media de los Estados Unidos, por lo que es poco probable que los ingresos o inquilinos de uva tengan problemas económicos para hacer frente a los alquileres de los locales. Actualmente la compañía posee un total de 81 propiedades y el 84% de estas consisten en supermercados, farmacias, mayoristas y centros comerciales, y el 76% de los negocios que arriendan las propiedades de uva son resistentes a la competencia por internet. Por otro lado, sus 10 principales clientes suponen en su conjunto un 29% de los ingresos, alquilando un total de 46 locales en su conjunto. Y por último, vemos que la media de expiración de alquiler es inferior al 10% anual. Cabe destacar que el 90% de su portfolio de propiedades está alquilado y que el 99% de sus inquilinos están abiertos y operando sus negocios. Si miramos sus ingresos, vemos que son muy estables y uva apenas ha sufrido una ligera disminución durante la pandemia. Pero, ¿qué es lo que hace que Barry esté tan interesado en esta compañía entonces? Pues principalmente 2 catalizadores. El primero es que la empresa estuvo muy castigada durante la pandemia, habiendo llegado a caer un 63% desde máximos debido a que ha sido un sector muy afectado por la pandemia. Esto hizo que la empresa pasase a cotizar a un precio muy atractivo y con propiedades de mucha calidad y ventajas a nivel geográfico. Su otro gran catalizador es que sus márgenes se han visto muy afectados a pesar de que los ingresos no se hayan visto afectados. Por ello se espera que gracias a la buena gestión de uva, la empresa pueda volver a generar un cash flow operativo similar a niveles prepandemia e incluso que crezca a un ritmo mayor en los próximos años. Y además tiene una deuda sobre activos de tan solo 0,3 veces y el vencimiento de esta deuda es a muy largo plazo, por lo que tiene un balance bastante saneado. La mejor métrica que podemos usar para calcular el valor de uva es el cash flow operativo, que estuvo creciendo poco a poco en los últimos años y en 2020 fue algo inferior debido a la pandemia. Sin embargo, esperan volver a su media de crecimiento e incluso aumentar más este cash flow operativo si consiguen hacer buenas adquisiciones. Y vamos con su valoración. Se estima que la empresa pueda generar un cash flow operativo de $1,9 por acción para 2026. Si aplicamos un múltiplo de 17 veces, que es similar a su media histórica, llegamos a una valoración de $32 por acción para 2026. Actualmente cotiza a $18 por acción, por lo que la rentabilidad total es de un 78%, lo que supone un 12,5% anual. Aunque debemos mencionar
mencionar que Barry compró estas acciones en enero a un precio de $13,55 por acción, por lo que ya lleva más de un 35% de rentabilidad en esta acción. Y llegó el momento que estabas esperando. Aquí tienes la actualización de su portfolio que presentó en su último informe 13F de febrero, donde podemos ver el precio medio de compra de la mayoría de sus acciones y donde vemos que sus principales posiciones siguen siendo Kraft Heinz, Pfizer y Citigroup. Por cierto, si quieres ver el análisis completo de estas tres acciones que son las que tienen un mayor peso en su portfolio, pincha en este enlace. Y si quieres seguir aprendiendo sobre bolsa e inversiones, suscríbete ya mismo para aumentar tu conocimiento, crack bursátil.